Amén, Padre. Te damos gloria, Padre, y te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, mi Señor, y oh Espíritu de Dios, lléname, 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 oh Señor. Llénanos, Padre, de tu presencia. Llénanos, Padre, de tu poder. Llénanos, Padre. Te lo pido este día. Te lo suplico, mi Señor, que todos nosotros, los que estamos acá y aquellos que nos miran, Padre, a través de los medios de comunicación, puedan ser llenos, Padre, de tu presencia. Gracias, Padre. Bendícenos y háblanos, te pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Qué maravilloso y glorioso es el Señor. Y qué momentos más ricos en la presencia de Él. Amén. Amén. No sé cómo, hermano, la gente allá afuera puede vivir sin Cristo. Yo la verdad no me explico cómo pueden vivir sin la presencia de Dios. Hermanos, este día vamos a estar en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos 6, y vamos a estudiar de los versículos 1 al 14. Romanos capítulo 6, de los versículos 1 al 14. Y el tema, hermanos, de hoy es: para poder vivir hay que morir. Para poder vivir hay que morir. Abraham Lincoln, durante la era de los esclavos, con grandes dudas en su corazón, se preguntaba él si la acción que él estaba tomando era legal o si solamente estaba siendo guiado por su conciencia o estaba siendo guiado por sus convicciones, o si él estaría tomando la decisión correcta y si su decisión iba a estar de acuerdo con lo que la nación de los Estados Unidos practicaba. Sin más ni menos, el 1 de enero del año 1863 emitió la proclamación de emancipación, por la que, como comandante en jefe, abolía la esclavitud en los Estados Unidos de América. En aquellos entonces, aquellos cuales fueron esclavos en los años 1800, fueron sacados de sus tierras, fueron sacados de entre sus familias y fueron transportados a distintas partes del mundo. Muchos de ellos salieron con la esperanza de un día regresar a sus hogares, regresar a sus padres, regresar a sus esposas, regresar a sus hijos. Pero el tiempo, hermanos, fue pasando y se iban dando cuenta que la única manera de nuevamente ellos obtener la libertad era muriendo. Era la única manera de obtener la libertad. Y el día de hoy encontramos un pasaje sumamente interesante, específicamente acá en el libro de Romanos. Porque la Biblia nos dice que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado, ¿no es verdad? ¿Acaso la palabra de Dios no nos dice a nosotros que el hombre sin Cristo es un esclavo, pero esclavo del pecado? Es esclavo del pecado. Y la única manera para obtener su libertad es muriendo. Al igual que los esclavos negros, solo podían obtener su libertad cuando ellos morían. Era la única manera que podían obtener su libertad.
Mientras ellos tuviesen aliento de vida, mientras ellos pudiesen respirar, eran propiedad de una persona. Y esa persona tenía absoluta autoridad sobre de ellos. No importando la condición física, no importando la condición emocional, no importando la condición espiritual, ellos eran propiedad de alguien. De la misma manera que nosotros, antes de venir a Cristo, éramos propiedad del pecado. Éramos propiedad del pecado. Por ello es que entendemos que el apóstol Pablo nos ha ido enseñando a nosotros, que Dios en su infinita misericordia, en su amor por su creación, no nos ha dejado ni nos ha abandonado, sino que nos ha dado a nosotros la provisión para morir y nuevamente volver a vivir, pero vivir ahora en Cristo Jesús para honra y gloria de Dios Padre. Pablo en el capítulo 5, en el versículo 20, le dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, dice, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El tema de hoy, como les dije hace un momento, para poder vivir hay que morir. Hermano, este tema nos habla de que para que podamos ser libres de las ataduras del pecado, tenemos que morir. Tenemos que morir nosotros, hermanos. Tenemos que morir a los deseos de la carne. Tenemos que morir a las pasiones de la carne. Tenemos que morir a las cosas que nosotros, en las cuales nos deleitamos, en las cuales nos gozamos y de las cuales obtenemos placer. Tenemos que morir a todas estas cosas para entonces nosotros poder vivir. En el capítulo 6, en el versículo 1, Pablo hace dos preguntas interesantísimas. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? La primera pregunta, ¿qué pues diremos? Y la segunda, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado? Pablo introdujo la idea de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En el capítulo 5, en el versículo 20 que acabamos de leer. Ahora se pregunta si alguien podría tomar esta verdad para implicar que no importa que un cristiano peque, y cuánto peque, no importa, porque si entre más pecamos, pues más gracia, ¿no? Entonces, pues a darle vuelo a la hilacha, ¿no? A pecar a como se nos dé la gana. O sea, el apóstol Pablo hace esta pregunta. Porque muchas de las veces cuando escuchamos algo, retenemos lo que nos conviene. Retenemos lo que nos conviene y nos vamos con lo que nos conviene y sentimos que esto es lo que quiere decir la palabra de Dios, por lo tanto tengo libertad de hacer y deshacer como a mí bien me parezca. Y no es así, hermanos. No es así. Desde un punto de vista meramente natural o secular, la gracia, hermanos, hasta cierto punto es peligrosa. Es por eso que mucha gente realmente no enseña o creen en la gracia. Y enfatizan que es mejor para ellos vivir bajo la ley. Porque si viven bajo la ley, dicen ellos que están continuamente siendo latigados, continuamente siendo recordados, continuamente siendo oprimidos, continuamente recibiendo advertencia de que lo que están haciendo no es correcto.
Y por ello, dicen ellos, yo no quiero vivir en la gracia. Porque el vivir en la gracia me da libertad. Y si tengo libertad, voy a hacer como me dé la gana. Y no va a haber quien me mantenga a mí a cuentas. Y por ello es que dicen que no quieren ellos. No quieren ellos, ¿qué? Ser parte de la gracia. Ahora el apóstol Pablo nos habla acá de preservar. Dice, preservaremos en el pecado. El tiempo del verbo en la frase preservaremos en el pecado es tiempo activo presente. Tiempo activo presente. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros aquí en esta porción de la Escritura es que, hermanos, si en el día de hoy estamos viviendo en pecado, ahora en este momento, en el presente, nos dice él que hoy día tenemos la oportunidad, ¿de qué? De arrepentirnos y cambiar nuestra vana manera de vivir. Por ello es que lo puso de esa manera. Dice, perseveraremos, nos mantendremos en el pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que hacemos hoy y lo que se va a hacer en el futuro. El día de hoy, hermanos, como nos dice la Escritura, hoy día es el día de la salvación, porque el mañana a nadie le es asegurado. El día de hoy. La decisión que debes de tomar la tienes que tomar ahora mismo, en este instante que estás viviendo, porque 5 minutos de futuro nadie te los garantiza. 1 hora nadie te la garantiza. Un día nadie te lo garantiza. Una semana nadie te la garantiza. Un mes nadie, absolutamente nadie te la garantiza. Por ello es que el apóstol Pablo simple y sencillamente lo pone de esta manera. Perseveraremos en el pecado, o sea, nos mantendremos haciendo las cosas ilícitas que le desagradan a Dios en este momento. Por ello es que el apóstol Pablo lo pone en forma de pregunta. En forma de pregunta. Ahora él mismo contesta la pregunta en el versículo 2. Dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, escucha, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera también pudiera traducirse a deshácete de esa forma de pensar. Deshácete de esa forma de pensar. Pablo establece un principio importante. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Jesús, para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado, hermanos, cambia totalmente. Cuando tú cometes un pecado, automáticamente el Espíritu de Dios te convence. Y comienzas a sentir remordimiento en tu interior. Y no estás en paz hasta que no confiesas lo que hiciste. Y pides perdón a Dios primeramente y después al ofendido. Hermanos, es algo increíble. Y como estamos en el proceso de confesiones, el día de hoy llegué a la iglesia y la calle, pues yo siempre me estaciono en la calle, está sumamente saturada, ¿no? Entonces llego a la iglesia, doy la vuelta en la primera callecita que está acá y me voy a estacionar y están teniendo un yard sale ahí en una casa y está un hombre sentado en la silla y me empieza a hacer así, get out of here. Vete de aquí, me decía así, vete de aquí. Entonces estaciono la camioneta, me bajo de la camioneta
y voy al hombre, me pongo mi máscara, voy al hombre y le digo, ¿por qué quieres que me vaya de aquí? ¿Por qué quieres que me vaya de aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Te das cuenta? ¿Por qué tenía que actuar yo de esa manera? De una forma volativa, o sea, no me cayó bien lo que me dijo y me molestó y me bajé a confrontarlo. Y te lo estoy confesando, hermano, porque desde el momento que entré yo por la puerta de la iglesia, una convicción, un peso que traía yo en mi ser, hasta que no nos sentamos a orar antes del servicio, en la parte de atrás, y les dije a mis hermanos, oren por mí, porque siento que traigo un elefante en la espalda. El Señor me lo elevó, me lo quitó. Pero date cuenta, por eso nos dice el apóstol Pablo, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, yo no tuve que actuar de esa manera y el Espíritu de Dios me convenció de pecado, de justicia y de juicio ahí en ese momento. Y me hizo, ¿qué? Me hizo pedir perdón a Dios. Me hizo pedir perdón al Señor. Por eso es que nuestra relación con el pecado cambia permanentemente, hermanos. Cambia permanentemente. No dice que no vamos a pecar. En ninguna parte de la Escritura dice, no vas a pecar nunca más. El momento que aceptas a Jesús como Señor y Salvador y cambias, vas a cambiar y nunca más vas a pecar en la vida. No, no es verdad. No es verdad. Vamos a pecar, pero el Espíritu de Dios nos va a redarguir inmediatamente. El Espíritu de Dios nos va a redarguir inmediatamente. Inmediatamente. Y cuando nos redarguya, nos va a mover a confesar nuestro pecado. Por eso es que antes, ¿verdad? Como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1, estábamos muertos en pecado. Pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Versículo 3. En el versículo 3 dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra "o no sabéis" implica que Pablo está tratando con conceptos fundamentales los cuales cada cristiano debe saber. Si tú ya te has bautizado y has sido sumergido en las aguas, debes de saber el significado del bautismo. Y el apóstol Pablo está tratando acá con los cristianos en la ciudad de Roma que ya habían sido bautizados. Y cuando ellos recibieron el bautismo, automáticamente ellos sabían que el momento que ellos descendieron a las aguas es un símbolo de cuando el cuerpo desciende al corazón de la tierra. Y el momento que el cuerpo vuelve a salir de las aguas es símbolo de la resurrección. De la resurrección. Y por ello es que simple y sencillamente el apóstol Pablo les dice a ellos, ¿o no sabéis? Si no sabes, es porque no has sido bautizado aún. Y si has sido bautizado aún, no se te instruyó a ti en lo que ocurre cuando nosotros nos bautizamos. Es importantísimo eso, hermanos. Porque dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En su muerte. Simbólicamente, nosotros al bautizarnos, hicimos exactamente lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo. La idea detrás de la antigua palabra griega para bautizados es sumergir. Y la Biblia, hermanos, utiliza esta idea para ser bautizado de varias maneras. Bautizado quiere decir que vas a ser sumergido en las aguas. Una manera de, hermanos, una manera de
simbólica de identificarte con Jesús. Igual vas a ser, como nos dice la Escritura, bautizados ¿en qué? Bautizados en el poder del Espíritu Santo. Lo mismo que cuando Jesús desciende de las aguas, nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre de él. Y entonces nos dice la Escritura que recibió ¿qué? Recibió poder para predicar la palabra de Dios. No es que le hiciese falta, es el Hijo de Dios, no le hacía falta el poder. Pero igual era simbólicamente lo que nosotros un día íbamos a recibir. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 5, ¿qué les dice Jesús a sus discípulos? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 1, miramos cómo el Espíritu de Dios desciende sobre los 120 que estaban orando unánimes en un mismo espíritu en el aposento alto. Y poder fue dado a cada uno de ellos para que hablase las maravillas de nuestro Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis? ¿O no sabéis? ¿Por qué, hermanos? Porque si no sabemos, no estamos fundamentados en el Evangelio. Y si no estamos fundamentados en el Evangelio, es tiempo de fundamentarnos en el Evangelio. Porque si no nos fundamentamos en el Evangelio, en la palabra de Dios, vamos a ser comparados como aquel que construyó su casa sobre la arena. Que vino la tempestad y vino las aguas turbulentas. ¿Y qué fue? Se llevó la casa y se llevó al que estaba dentro de la casa. Pero si nos fundamentamos en Cristo Jesús, igual vamos a ser semejante a aquel que fundó su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Dice que vinieron los vientos y vino la lluvia y vinieron los torrenciales, vinieron las corrientes y la casa no fue movida porque estaba fundamentada sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Por eso es que hace la pregunta el apóstol Pablo: ¿o no sabéis? ¿O no sabéis? Si no sabes, te insto, iglesia, que te acerques a mí. Es de suma importancia instruirte, es de suma importancia fundamentarte, es de suma importancia enseñarte acerca de los rudimientos de la fe, para que no vayas a ser casualidad en el futuro y te vayan a llevar las aguas impetuosas. En el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Pregunta: ¿acaso no todo muerto tiene que ser sepultado? ¿Acaso no todo muerto tiene que ser sepultado? Lo que la Escritura nos dice a nosotros que fuimos, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, murió, no fue dejado en la cruz. Es más, Mateo capítulo 27, versículo 58, nos dice que José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, dice, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso ¿dónde? Lo puso en un sepulcro nuevo, dice, que había labrado en una peña. Y después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea, simple y sencillamente miramos, hermanos, que todo muerto, toda persona que fallece, toda persona que muere, tiene que recibir sepultura. Absolutamente todos. Y Pablo nos dice que simbólicamente nosotros somos sepultados juntamente con Él en el bautizo. Somos sepultados con Él en el bautizo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros seamos o resucitemos para vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nota, cuando te están bautizando, ¿desciendes a dónde? Desciendes a las aguas. Y una vez que eres bautizado, estás bajo las aguas. Estás como si estuvieses inerto, estuvieses muerto. ¿Te das cuenta? Pero después no te quedas ahí, porque Jesús no se quedó abajo de las aguas. Cuando a Jesús lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una manta blanca, dice que lo metieron en un sepulcro. Cuando nosotros nos bautizamos, comúnmente se nos da un robe, ¿cómo le llaman en español? Una túnica, there you go, una túnica blanca. Y entonces, hermanos, cuando tú te bautizas y bajas a las aguas, desciendes a las aguas y quedas abajo del agua de esa manera, en forma de sepultura. Estás bajo las aguas. Pero al tercer día nos dice la Escritura que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó para vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cómo ves? Nos dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Esta porción de la Escritura nos habla a nosotros, hermanos, de que Jesús, el Hijo de Dios, es la vid. Jesús, el Hijo de Dios, es el tronco. Jesús, el Hijo de Dios, es la raíz de donde viene la vida. Y nosotros, hermanos, para poder mantenernos con vida, tenemos que ser injertados al tronco. Tenemos que ser injertados a la vid para poder entonces tener vida. Y dice que porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 7, nos dice las siguientes palabras. Dice Pablo de esta manera: por cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado con Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios para la fe, a fin, escucha, de conocerle y de poder y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo nos dice, hermanos, que siendo esto, nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario y tiene sus brazos extendidos y sus brazos extendidos y clavados a la cruz, y tiene sus pies sosteniendo su cuerpo y clavado a la cruz,
Desde ese lugar exclama las palabras que dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús hace esta exclamación, mi viejo hombre, mi vana manera de vivir, mis pecados, todos mis pecados presentes, pasados, presentes y futuros, estaban siendo puestos en la persona de Cristo Jesús. Y el pecado que yo cargaba, cargo y cargaré en el futuro, estaba siendo puestos en Jesús. Mi viejo hombre estaba siendo crucificado juntamente con él para darme a mí la oportunidad en el futuro de que cuando yo reconociese a Jesús como Señor de mi vida, ya mis pecados habían sido quitados en la cruz del Calvario. Por ello es que la muerte del viejo hombre es un hecho establecido, hermanos. Esto sucedió espiritualmente cuando nos identificamos con la muerte de Jesús en nuestra salvación. El viejo hombre es el yo que sigue el modelo de Adán. La parte de nosotros profundamente arraigada a la rebelión contra Dios y sus mandamientos. Es la parte, hermanos, que fue crucificada en la cruz. La ley trata de reformar al viejo hombre al hacerle tratar de voltear página. Pero el sistema de la gracia entiende que el viejo hombre no puede voltear página. No puede cambiar de su vana manera de vivir. Por lo tanto, necesita la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por eso el deber morir, el viejo hombre debe morir. Y el nuevo hombre vivir en Cristo Jesús. Y para que el cuerpo de pecado, hermanos, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, Dios utiliza la naturaleza del pecado para liberarnos del pecado. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios desde su gloria extendió su mano cuando estábamos a punto de ahogarnos en el pecado, y nos sacó de las profundidades del pecado y nos levantó y nos trajo nuevamente a la presencia de Dios para darnos esperanza nueva en Cristo Jesús. Ahora, entiende algo: un hombre muerto ya no puede tener autoridad sobre nosotros. Un hombre muerto no puede tener autoridad sobre nosotros. Así es de que debemos recordar y tener por hecho que el viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo Jesús. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo Jesús. Y se ha muerto, ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Porque nosotros, hermanos, ahora el nuevo hombre que vive en nosotros es hecho a la imagen y semejanza de Jesús. Pablo nos dice en Efesios 4:22. Dice Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, no solamente Dios nos ha hecho justos,
sino que nos ha revestido de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra, la palabra de Dios. Hermanos, estábamos, como nos dice la Escritura, estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y ahora nosotros tenemos que deshacernos de nuestra vana manera de vivir. Pero la manera en la cual nos vamos a revestir el día de hoy es con la palabra de Dios, la Escritura. La Escritura es la que nos da a nosotros esas vestiduras blancas, hermanos, que nos hacen resplandecer. Y no solamente nos hacen resplandecer, sino que nos traen esperanza. ¿Por qué? Porque cuando el mundo nos mira, ya no mira aquel antiguo Tony que antes vivía, que estaba viciado y estaba engañado y vivía ciego a las cosas de Dios, sino que ahora mira una persona regenerada, cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. En el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La muerte, como les dije al principio, era la única libertad que un esclavo podía obtener. Y nos dice la Escritura, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si yo no acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, Dios no me puede declarar justo. ¿Por qué no me puede declarar justo? Porque aún vivo en mi vana manera de vivir. Pero el momento que yo digo, Señor, ya basta, no quiero seguir viviendo esta vida de engaño, esta vida que solamente me deja vacío por dentro, sino que ahora quiero tener esperanza, que haya significado en mi vida. Señor, invito a Jesús a entrar en mi corazón, lo reconozco, Señor, de mi vida. Confieso que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados y te digo, Jesús, ven y sé Señor de mi vida. Y de ahí, hermanos, Jesús, Dios Padre, nos declara justos delante de Dios. Justos delante de Dios. Ahora vive un hombre nuevo, libre, lavado en la sangre del Cordero, lavado en la sangre de Jesús. Versículos 8 y 9 dice, si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no se enseñorea más de Él. Así es de que si hemos muerto con Cristo Jesús, si nos hemos identificado en su muerte y en su resurrección, entonces también nosotros viviremos con Él por la eternidad. En Juan 14, ¿qué nos dice la Escritura? Jesús hablando con sus discípulos, después de decirles a ellos, mi hora ha llegado. Dentro de no muchos días voy a morir. ¿Y qué dicen ellos? Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a morir? En el capítulo 13 de Juan. ¿Cómo es posible que tú vayas a morir? Y Jesús les dijo, sí, para eso he venido. A morir por los pecados de la humanidad. Y en Juan 14 les dice a ellos claramente, si vas a Juan 14, quiero que lo leamos juntos porque para mí, hermanos, es de suma importancia porque esta es la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. Juan 14:1 les dice a ellos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y Romanos 6:8 nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Con Él. Siendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, nos dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para el hombre que ha reconocido ser un pecador y se ha arrepentido de sus pecados, es una criatura nueva en Cristo Jesús. Y tiene garantizada la resurrección porque ha resucitado juntamente con Cristo Jesús. Juntamente con Cristo Jesús. Y en el versículo 10 dice, porque en cuanto murió, Romanos 6:10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el antiguo sistema sacrificial de la nación de Israel se le requería a todo padre de familia que cada año compareciesen a la ciudad de Jerusalén. Y todos los años trajesen con ellos un cordero blanco, puro y sin mancha. Se lo entregasen al sacerdote, el sacerdote agarrase el cordero, lo inspeccionase, que estuviese realmente sano, que estuviese blanco, que estuviese puro y sin mancha alguno. Después de que el sacerdote inspeccionaba al cordero, entonces llevaba el cordero y lo sacrificaba. Después de sacrificar al cordero, agarraba de la sangre del cordero y la rociaba sobre la familia. Y lo que la sangre del cordero hacía era que cubría los pecados de aquella familia que habían cometido por todo el año pasado. Y los limpiaba para comenzar un nuevo año. Bueno, la Escritura nos dice acá que Jesús, el Hijo de Dios, murió, dice, al pecado, dice, una vez por todas. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, ofreció un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Y ese sacrificio que ofreció a Dios fue suficiente por Él y por toda la humanidad. Aunque Él nunca había pecado. Nunca había pecado. Por ello, entendemos que nos dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos, dalo por hecho que has muerto para el pecado y ahora vives para Cristo Jesús y en Cristo Jesús para vida eterna. Versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
La palabra reinar nos habla de uno que ejerce poder sobre un individuo y demanda sometimiento. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, no reine el pecado, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. En otras palabras, si el pecado reina en nuestro cuerpo mortal, nos va a demandar obediencia, nos va a demandar sometimiento. Y no solamente eso, hermanos, sino que va a pedirnos a nosotros que, nos va a pedir a nosotros que nos intoxiquemos, que forniquemos, que adulteremos, nos va a pedir a nosotros que robemos, nos va a pedir a nosotros que mintamos. Si esas cualidades aún existen en ti, quiero que sepas que el pecado está reinando en tu cuerpo mortal. Está reinando en tu cuerpo mortal. Por eso Pablo dice, si has sido salvo por la sangre de Jesús, no prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntalos a Dios vivos de entre los muertos. Vivos de entre los muertos. Miembros, ¿qué miembros? ¿De qué está hablando? Está hablando tus manos, está hablando de tu boca, está hablando de tus ojos, está hablando de tus pies. Tus manos tocan cosas que no deben tocar, tus ojos miran cosas que no deben de mirar, tu boca habla palabras que no debes de hablar, tus pies te llevan a lugares donde no debes de ir. Y por eso nos dice el apóstol Pablo, nos dice que no debemos usar nuestros miembros como instrumentos para el pecado, sino como instrumentos para justicia. Que tu boca hable el evangelio, que tus manos den de comer al hambriento, que tus pies te lleven al necesitado y que tus palabras siempre sean la palabra de Dios. Siempre sean la palabra de Dios. Dwight Moody nos dice estas palabras. Dwight Moody solía hablar de una anciana negra en el sur después de la guerra civil. Al ser una antigua esclava estaba confundida de su estado y preguntó, ¿ahora soy libre o no lo soy? Cuando voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente me dicen que lo soy. Y no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación, pero mi amo me dice que no lo hizo, que él no tenía ningún derecho de hacerlo. Y dice estas palabras, Dwight Moody dice, este es exactamente el lugar donde están muchos cristianos. Ellos son y han sido legalmente liberados de la esclavitud del pecado, pero están inseguros de esa verdad. ¿Y qué realidad tan cierta? ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo es muy hábil, muy astuto. Y va a venir a ti y va a venir y te va a meter ideas en la cabeza y te va a hacer dudar de tu salvación. Si se te fueron los caballos y dijiste lo que no debías de haber dicho, o entraste donde no debías de haber entrado, o tocaste lo que no debías de haber tocado, el diablo te va a ¿qué? Te va a martillar, pum, 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 te va a hacer sentir que eres condenado por siempre. Ahora Jesús, en su infinita misericordia, como nos dice acá en Romanos 5:21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, es verdad, vas a pecar, es verdad, vas a fallar,
pero no te dejes engañar. No te dejes engañar por las tretas y maquinaciones del diablo. Es mejor que no peques, pero si lo llegases a hacer, recuerda que tenemos ese favor inmerecido de Dios, que es la gracia que Dios nos ofrece para arrepentirnos de nuestro pecado y acercarnos a Dios y pedirle perdón. Versículo 14, para terminar, dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Charles Spurgeon dijo que estas palabras no dan prueba, que estas palabras nos dan prueba, promesa y ánimo. Eso es lo que nos dice Charles Spurgeon. Las palabras del versículo 14 nos dan a nosotros prueba, promesa y ánimo. Una prueba es una prueba para nuestra reivindicación. Nos da una prueba de que somos cristianos. El enojo tiene dominio sobre ti, sí, es verdad. Las quejas y la murmuración tienen dominio sobre ti, sí, es verdad. El orgullo tiene dominio sobre ti, sí, es verdad. La pereza tiene dominio sobre ti, sí, también es verdad. Y si el pecado tiene dominio sobre nosotros, nos debemos preguntar, ¿estamos clamando a Dios lo suficiente? Todas estas cosas, todas estas preguntas que Charles Spurgeon nos hace a nosotros, hermanos, si nos están dominando todas estas cosas, tenemos que clamar a Dios con mayor fuerza. Padre, ayúdame a controlar mi enojo. Señor, no quiero murmurar más. Oh, mi Dios, por favor, domina mi orgullo. Quita de mí esta pereza espiritual y ayúdame a levantarme en el poder de tu Espíritu para servirte con toda devoción. Ahora, pero también es una promesa de victoria. Este versículo nos dice que el pecado no va a estar presente en nosotros porque eso únicamente será cumplido cuando, el pecado va a estar presente con nosotros y solamente nos vamos a deshacer del pecado cuando hayamos dejado esta tierra y entremos en gloria en la presencia de Dios. O sea que el pecado no nos va a dominar por siempre. Va a llegar el día, el momento y la hora en el cual cada uno de nosotros va a dejar esta tierra y vamos a comparecer ante la presencia de Dios, donde ya más el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, sino que hemos ganado la victoria. Hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Y también es ánimo. Es un ánimo para la esperanza y fortaleza en la batalla contra el pecado. Dios no te ha condenado bajo el dominio del pecado, te ha hecho libre en Cristo Jesús. Esto es un estímulo para el cristiano batallando contra el pecado, para el nuevo cristiano y para el cristiano que ya ha estado caminando muchos años en el Evangelio, en las cosas del Señor. Así es de que, en conclusión, no estamos, hermanos, bajo la ley. No estamos bajo la ley. Ya que hemos muerto al pecado, es impensable continuar nuestra vida antigua practicando el pecado. Una vez que la oruga se convierte en mariposa, la mariposa no tiene ningún negocio en arrastrarse sobre los árboles y hojas como una oruga nuevamente. Una vez que hemos sido lavados del pecado, no tenemos que continuar o regresar al pecado. Dios cambia tanto tu naturaleza por su gracia, que cuando pecas serás como un pez en tierra seca. Como un pez en tierra seca.
Estás fuera de tu elemento y deseas volver a tu estado correcto. El pez, cuando lo sacas del agua, ¿qué es lo que hace? Desesperadamente aletea, aletea y aletea. ¿Por qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Quiere regresar al agua. Quiere regresar a su elemento. Y si nosotros hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús, y hemos sido hechos criaturas nuevas en Cristo Jesús, y hermanos, si nos salimos nosotros de nuestro elemento, que es una vida en Cristo Jesús, entonces cuando pecamos, automáticamente el Espíritu de Dios nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y vamos a comenzar a aletear y aletear y aletear, porque queremos regresar nuevamente ¿a qué? A los brazos de Jesús. Queremos regresar a los brazos de Jesús. No podemos pecar más sin que no sintamos nada. No podemos. El momento que tú has cometido una infracción o has cometido un pecado ante Dios, te vas a sentir sumamente mal. Y no vas a descansar hasta que no hayas vuelto a tu estado correcto. Hasta que no hayas vuelto a los brazos de Jesús. Hasta que no hayas vuelto a la presencia del Señor. Hasta que no sientas esas palabras dulces y apacibles que te dicen: hijo, yo he pagado por tu pecado. No te aflijas. Yo estoy contigo. No te desampararé. No te dejaré ni te abandonaré en ningún momento. Y encontrarás esa paz que solamente Dios nos puede ofrecer. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo tan maravilloso en tu palabra. Porque, Padre, para poder nosotros vivir tenemos que morir primeramente al pecado. Tenemos que vivir a nuestra vana manera de vivir. Y una vez, Padre, que hayamos sido hechos criaturas nuevas en Cristo Jesús, Padre, nuestro estado espiritual, mi Dios, nos mantiene en esa presencia viva y gloriosa y maravillosa que es tu presencia. Y no nos deja apartar, mi Dios, porque nos gozamos y nos deleitamos en ti. Gracias, Padre. Te pido, mi Dios, bendigas tus hijos, tu pueblo. Que seas, Padre mío, con los que estamos en casa y aquellos que nos sintonizan, Padre, a través de los medios de comunicación como lo es YouTube y Facebook. Que a ellos también, Padre, tu mano de gracia, de amor, de bondad y de misericordia llegue a ellos, Padre, ahí donde están. Si aún no han hecho una confesión de fe y han invitado a Jesús a entrar en su corazón, que hoy día simple y sencillamente digan: Padre, reconozco ser pecador. Me arrepiento de mis pecados y invito a Jesús a entrar en mi corazón. Hoy día lo declaro Señor de mi vida. Y de hoy en adelante, Padre, ayúdame a caminar en santidad y verdad. Ayúdame a buscar tu rostro. Ayúdame a gozarme en tu presencia. Ayúdame a crecer en sabiduría y entendimiento de quién tú eres. Y Padre, conéctame en una iglesia donde me enseñen tu palabra. Donde me hablen, mi Dios, de ti. Y me den, Padre mío, esa sustancia viva que es, oh mi Dios, tu palabra. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a estas tus ovejas que tú compraste a precio de sangre. Son tuyas, Padre, son tuyas, Señor. Gracias por el privilegio de poderles, mi Dios, este día ministrar. Gracias por el privilegio de usarme, Padre, para ministrarles a ellos. Gracias, Padre, te doy y te pido, Padre, que perdones todas mis faltas, mis culpas y mis malas acciones. Yo sé que no soy perfecto, que, oh Padre mío, necesito mucho, Padre, mucho, pero mi Dios, estoy en tus manos. Y así como el alfarero, mi Dios, le da forma al vaso, así, Padre mío, fórmanos a todos nosotros, Padre mío, para hacer esos vasos de gloria en tus manos gloriosas y maravillosas. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice:
Amén y amén. Gloria a Dios.